Buenas noches a todos. Hoy es 29 de marzo de 2022. Este es el episodio número 14 de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Una vez más, les contamos que como siempre en nuestro podcast discutiremos un episodio lleno de spoilers. Hoy vamos a discutir la película Los Niños Lobo. Y en el primer cojín del diván tenemos a Ani, zapatito blanco, zapatito azul, Miranda. Sí, zapatito blanco, zapatito azul. Bueno, es un gusto estar acá nuevamente. Es una película que yo recomendé personalmente. Esta fue la que yo recomendé. Así que me encanta, me parece hermosa. La primera vez que la vi lloré mucho, pero es una película con mucho por enseñar. Así que por eso me alegra mucho que estemos acá. Perfecto. En el segundo cojín del diván tenemos a Carlos, hueles a perro, barba. A mí me pasa algo similar. Yo creo, hablando de los spoilers, que se trata de vampiros. Y yo soy como tiburón. Huele a sangre. Alguien. Ay, la fecha, maldita. Ay. Dale. ¿Quién sigue, muchachos? ¿A quién teníamos en el diván el día de hoy? Bueno, en el tercer cojín del diván tenemos a Olga. Mover cajas paga muy bien en Japón, Echavarría. Bueno, muy buenas noches, feliz de estar por acá con ustedes. Y sí, no es mi tipo de película favorito y sin embargo esta la disfruté. Mucho que decir de esta película. Súper. Y por último tenemos a Rafael. ¿Cuál era la que le tenía preparada? Mira. Ya se me olvidó. Creo que una de las frases del viejito gruñón. Lo estás haciendo todo mal, Miranda. Ah, bueno, yo perfecto. Tengo una propuesta. Sí. Y en realidad quien me atacó fue un lobo, Miranda. Yo tenía una más interesante. ¿Llevamos a nuestros hijos al pediatra o al veterinario? Miranda. Súper. Uy, sí, excelente pregunta. Excelente pregunta. Lo que pasa es que... Ahí me ganaste, Carlos. Bueno, ya se volvió competencia esto. No me como solo las crispetas, palomitas en otras partes del mundo. Sí, vamos a coger crispetas para ver esa competencia, palomitas. Bueno, y les estamos hablando de la película Los Niños Lobo. Ani, ¿nos quieres contar de qué se trata esta película? Por supuesto. La película trata sobre una mujer que está en la universidad y ve a un hombre desconocido del cual se enamora a primera vista. Ellos empiezan a vivir juntos. Ella abandona la universidad cuando se da cuenta que va a tener a su primer hijo. Y además de eso, antes de casarse, entre comillas, porque no se casan, él le confiesa que él es un hombre lobo y él ha decidido vivir como humano. Así que la travesía real es ella criando a sus dos hijos porque algo le pasa a su esposo y le toca a ella criarlos solos, a dos niños lobos. Bueno, eso es una película del director Mamoru Hosoda del año 2012, fue dirigida y escrita por él mismo. Hay una cosa muy linda de cómo la película empieza y esta es la historia de mi madre. Me pareció muy lindo ese detalle y bueno, o sea, es una historia cargadísima de ese sentimiento de maternidad tan fuerte y cómo lidiamos con ese crecimiento. Entonces, bueno, ¿qué les parece si hoy empezamos con narrativas y lenguajes con Olga Echavarría? Bueno, muchas gracias por darme primero a mí la palabra. Listo, entonces, en cuanto a la parte narrativa de la película, yo pienso que está narrada en gran medida desde la parte del paisaje, desde la parte visual. Es una narración muy visual, muy descriptiva. O sea, si estuviera en letras en vez de en imágenes, habría grandes descripciones del bosque, de las casas, de las calles, sobre todo la naturaleza, la que me parece que está más bien descrita y más bien presentada. Hay una figura retórica que me gusta mucho y que no todo el mundo la sabe usar, y en esta película está magistralmente trabajada, que es la metonimia. Y la metonimia muestra cómo transcurre el tiempo. O sea, son cortes de tiempo o lapsos de tiempo que se juntan. O sea, yo necesito que el personaje crezca 5 años, 10 años, 2 años,
¿cómo hago esa transición del momento que acabo de narrar a 5 años después, sin decir 5 años después? Eh, por ejemplo, esa es una mala metonimia. Cuando en las películas le dicen a uno, 1 año después. Eso es una persona muy poco recursiva, con muy poca imaginación, ¿verdad? Pero el director de esa película sí es recursivo, sí es una persona con habilidades narrativas y por lo tanto hace muy buen uso de esta figura retórica porque le muestra a uno cómo los niños van creciendo donde la mamá les va haciendo la muesquita. A mí ese detalle me pareció muy hermoso y me trajo mucha nostalgia porque yo hacía lo mismo. Y yo medía a mis hijos en una pared que era muro a la vista, porque era como el estilo de la casa. Y eventualmente mi esposo y yo decidimos revocar. Y mis hijos estaban en un duelo terrible porque se iban a perder todas las marquitas de cómo habían ido creciendo pues a lo largo de 11 años que vivimos en esa casa. Entonces ese recurso me pareció muy lindo, el recurso también de mostrar cómo iban pasando de un grado a otro en la escuelita. Muchas cositas me gustaron mucho de la parte narrativa. Ahora bien, otra cosa que me gustó mucho es que los personajes están muy bien estructurados, o sea, son personajes con cada uno con características muy claras, muy bien definidos, muy consecuentes. Ella no es la protagonista, pues la mamá de los niños no es mi personaje favorito porque me parece que se expresa de una manera que por allá mi interior feminista hace así, cierto, ojalá tu papá me hubiera enseñado más cosas, pues, o sea, muy rico una persona con esa capacidad de amar, pues de entregarse tan absolutamente, ¿cierto? Una persona con esa capacidad de dar, pero a mí me parece que llega un punto en que no es tan sano dar tanto. Bueno, en todo caso, el personaje de ella está muy claro, es muy consecuente, tan consecuente que el asunto del apego, pues que se presenta al final tan trágico, es perfectamente plausible con el personaje de ella y uno podría de alguna manera anticipar que eso iba a ocurrir, o sea, que iba a ser una de esas mamás con un síndrome de nido vacío espantoso por las circunstancias en las que le tocó criar a sus hijos. Y lo mismo la niña, que tiene una personalidad pues hiperactiva y toda esta cosa, y el niñito también, reservado, introvertido, o sea, cada cual muy bien definido, los vecinos también, ¿cierto? El vecino gruñón y la esposa, que generalmente las esposas de los gruñones son todas amables. Y bueno, me pareció muy linda, muy bien narrada, muy bien contada la historia, muy entretenida. Además de la metonimia, hay otra cosa que toda buena historia debe tener y es la tensión. O sea, uno está interesado y siempre quiere saber qué va a pasar, qué sigue. Entonces, me parece muy bien trabajada. Cómo se contó la historia, me parece, y tiene unos lapsos, tiene unos momentos hermosos. Uno de mis favoritos cuando se reencuentran, ella está inconsciente porque pues se rodó por allá en el bosque, se golpeó y en ese estado pues de inconsciencia tiene como una alucinación o visión con su esposo o una experiencia extracorpórea. No queda claro qué puede ser, pueden ser todas, puede ser cualquiera, ya depende como todas las obras que depende como del lector, ¿cierto? Como cada lector lo incorpore a su imaginario. Entonces, esa escena me encantó, me pareció increíblemente conmovedora, bien hecha, bonita. Otra cosa que destaco son los diálogos. Un maestro el que hizo este guión para elaborar diálogos. Bueno, eso es básicamente lo que tenía que decir, me gustó mucho, me pareció muy bien contada la historia, una historia muy bonita. Bueno, que hay algunas cosas que a mí me dolieron, pero bueno, uno no puede pretender que los personajes actúen como uno actuaría, piensen como uno pensaría, hagan las cosas como uno las haría. Pero sí, me pareció muy bonito, muy buena. Super, ¿sabes qué? Me hiciste acordar de una escena, una de mis escenas favoritas en esta película que me pareció de esos momentos en los que no se habla, pero se dice un montón de cosas, y es el momento en que ella está en el bosque buscando al hijo y se encuentra con una osa. Nunca queda claro si es un oso o una osa, pero uno de alguna manera es como un encuentro de dos madres, es lo que Yo creo parece. que era osa. Mata los cachorritos y se los encuentra por ahí. Sí, que las dos se ponen completamente a la defensiva y finalmente de alguna manera es como
hay un acuerdo tácito de, o sea, estamos cada una encargándonos de nuestros hijos, entonces, o sea, aléjate de mi camino, yo me encargo de mis hijos. Y ese momento a mí me pareció súper poderoso desde esta parte de narrativas y lenguajes. Bueno, ¿qué les parece si pasamos entonces a las lecciones de vida con Carlos Barbado? Híjole, ya tan pronto. Bueno, pues a mí también me gustó mucho la película, me parece una película que tiene mucho valor. Estaba un poco rejego a verla por las caricaturas, por el modo anime, que de verdad no es mi estilo, pero bueno, la vi con con el mejor optimismo y la mejor disposición. Y bueno, evidentemente toda historia, sea caricatura, sea vida real, sea humano, lo que sea, está escrita, es un guión que alguien hizo, decía Olga, un guión perfectamente estructurado. La primera lección de vida es, aguas, no te metas con animales, los animales por un lado y los seres humanos por otro lado, ¿no? Si no pasa esto, no sabes si llevar a tus hijos al pediatra o al veterinario. Pero más allá de eso está el problema de que cuando uno crea o procrea una familia, pues todo es miel sobre hojuelas, todo está bien bonito, pero a veces ni siquiera pensamos en qué va a pasar hacia futuro, hacia lo largo. Y uno de los graves problemas que yo veo es, ellos no estaban preparados para lo que iba a venir. Jamás lo pensaron. Sí, se enamoraron, pero pasa en la vida real, de que uno se casa con el mayor de los amores y todo está a todo dar, pero de repente nos damos cuenta que no estábamos preparados para lo que venía. No tuvimos una visión o un preparar algo de lo que venía. Particularmente yo soy muy quisquilloso con el tema de cuando vas a traer un hijo al mundo, güey, de verdad, piensa muy bien cuánto cuesta un hijo y cómo lo vas a mantener. El hecho de que él haya tenido unos ahorritos para poder mantener a sus hijos, esos hijos iban a costar una fortuna de mantener, porque no sé si son animalitos o si son humanos, ¿verdad? Y lo que fueran a escoger, nos pasa en la vida real, cuesta una lana tener un hijo, cuesta una lana tener una familia y lo que nadie quiere, ¿verdad? Se muere uno, se muere el papá o la mamá, en este caso el papá, pues tienes que dejar a tus seres queridos bien protegidos, ¿no? Entonces yo creo que una de las primeras lecciones es, si vas a tener hijos, prepárate, ten una preparación previa para poder recibirlos, ya que los tengas, obviamente, no los vayas a desamparar, y ahí una cuestión elemental es, asegura de alguna manera el futuro tanto tuyo como de tus hijos. Encuentro otra segunda lección muy importante, el cómo la mamá, siendo una mujer aparentemente débil, híjole, resulta ser una osa, un oso capaz de defender y de sacar adelante a sus hijos y sacar fuerza de donde no existía y enfrentar al demonio o lo que fuera necesario con tal de sacar adelante a sus hijos. Enfrentar al señor Gruñón, ¿verdad? Enfrentar tantos retos que tenía, una casa básicamente destruida que tenía que reconstruir y que, híjole, qué fuerza saca la mamá para poder sacar a la familia que tiene, ¿no? Viene otro grande aprendizaje desde mi perspectiva, que es nosotros que tenemos hijos, nosotros que somos papás y que creemos que la mejor forma de asegurar el futuro de nuestros hijos es con la educación que dan en las escuelas. A ver, ya cambiaron los tiempos, ya no necesariamente es así. Y además, aunque no hayan cambiado los tiempos, a nosotros nos han educado con que una educación institucional, tradicional, es lo mejor. Pero ojo, ¿qué pasa si tu hijo quiere ser músico? O si tu hijo quiere ser hombre lobo, o si tu hijo quiere ser el rey de la montaña. Perdón, pero la educación que va a recibir no es la que le dan en la escuela, no es la más apropiada. Segundo, el mejor maestro no necesariamente está en la escuela. A veces lo vas a encontrar afuera y a veces eso te va a hacer mucho más fuerte, mucho más potente, te va a potenciar más respecto a lo que tienes y lo que quieres hacer como persona o como ser. En este caso, el ser que iba a ser el lobo, el rey de la montaña, ¿verdad? El que sabía todos los trucos de la montaña, el que sabía cuidar también a su montaña, a su familia, a sus animales queridos. Y para eso no preparamos a nuestros hijos. Entonces,
A mí me pegó fuerte la película. Eh, ya he platicado un poco acerca de mi hijo. Yo quisiera que la carrera que fuera, como si ninguna carrera tuviera problemas, ¿verdad? Pero que fuera una carrera que le asegurara un futuro. Pero ojo, ¿yo quién soy para definir si eso le va a ser lo correcto o lo necesario para mi hijo? Entonces, francamente, me gustó, me removió fibras, hay una sección bien importante donde ella tiene que remover la tierra para hacer que crezcan sus plantitas, ¿no? Para hacer que crezcan sus verduras. A veces hay que remover la tierra de las personas. Y esa es la lección con la que me quedo la película. Esta película realmente remueve la tierra de todo lo que hacemos y de todo lo que traemos para que puedan crecer las plantitas, las verduras. Abro discusión, muchachos. A mí me gustó mucho la película, muchas lecciones, muy bien escrita, muy bien estructurada. No la veo como caricatura, la veo realmente como una historia muy bien contada, de mucho que aprenderle a la película, de todos los personajes. Entonces, bueno, hasta ahí mi comentario. Abro la discusión. Yo quería hablar sobre eso precisamente también. A mí la lección que me queda de esa película es el camino de los papás versus el camino de los hijos. Muchos papás buscan que sus hijos tengan precisamente el mismo camino que ellos recorrieron, que ellos, digamos, consigan un buen trabajo, tengan una familia, vean crecer a sus hijos, envejezcan. Hay unos que llegan al punto incluso de querer que sigan la misma carrera que ellos y muchas veces lo que pasa es que atropellan los sueños de sus hijos, precisamente por querer que se dediquen a algo que, digamos, les dé más ingresos que otras cosas que son lo que realmente les apasiona. Eso lleva a un adulto infeliz, a un adulto inconforme y que luego vienen otros problemas. Para mí esta película es un reflejo de eso. Y ella tuvo que desprenderse de su hijo menor cuando solamente tenía 10 años. Pero siempre hay uno de los padres que le dice, no, déjalo que él ya encontró su camino, déjalo que él ya puede volar solo. Que le dijo, él ya es todo un adulto, ya encontró el mundo al que pertenece. Así que para mí esa es una lección, que el desapego, obviamente no exagerado, también es importante. O sea, es importante honrar a nuestros padres, pero también honrar nuestro propio camino. Yo quería decir que viendo la película, resumo las lecciones de vida que yo recibí en dos. Una, solos vinimos y solos nos vamos a ir, porque al final la madre termina como muchas mamás, solita en la casa y sus hijos cada cual en su vida. Y la segunda, otra frase de cajón, que es que los hijos no son de nosotros. Lo que pasa es que a la señora le tocó, bueno, me acordaba de Carlos porque hay un término en México, aquí en Colombia no se usa tanto, lo de la madre luchona, que es esta madre que le toca criar sola a dos hijos. Lo que pasa es que el comienzo de la película, desde que el esposo muere, es tan duro para ella, yo sufrí tanto, pero mejor dicho, pues yo me ponía en el lugar de ella, porque yo fui una madre también con dos hijos pequeños. Claro que afortunadamente los míos se llevaban 3 años, y sin embargo yo no sé yo cómo hubiera hecho sola, porque el esposo ayuda mucho. O sea, el esposo le ayuda a uno a sostener al uno mientras uno atiende al otro, el esposo le provee a uno, pues en mi caso, gracias a Dios, entonces yo podía estar en la casa cuidándolos, el esposo entonces se levanta a medianoche y busca transporte para llevarles urgencias, en fin, todo lo que uno tiene que hacer cuando tiene niños pequeños. Entonces no me imagino yo estando sola, y más en las circunstancias que ella estaba. Bueno, y yo con Y respecto como a esto, Sí, yo quería hacer como algunas reflexiones. Primero, me encanta que esta fuera contada como con la idea de Yuki, de la historia de mi madre, que hay como un agradecimiento grande hacia su mamá después, o sea, pasado el tiempo entendiendo todo lo que la mamá pasó. Em, me hizo pensar mucho, no solamente, o sea, llevándolo como al mundo real, me hizo pensar mucho en los papás con hijos que tienen alguna forma de diversidad que es difícil de aceptar por la sociedad. Hay muchísimas formas de diversidad, formas que tienen que ver con la identidad de género, formas que tienen que ver con diagnósticos psicológicos, un niño con una hiperactividad, un niño dentro del espectro autista. Son cosas que a la sociedad no le gusta ver y la sociedad pone, digamos,
muchas trabas. Cuando es un asunto de diversidad de identidad de género, hay muchísimos juicios y, y yo pensaba en esta mamá como en esa necesidad de proteger como una loba a sus hijos, tratar de evitar juicios, evitar que sobre ellos caiga como el peso de una sociedad que no entiende. eh, y ella trató de blindarlos alrededor de eso, incluso quedando muy mal ella. O sea, ella en algún momento le llegaron pues como servicios infantiles, a revisar la casa acusándola de negligencia. Todo porque ella no quería que quedaran como al descubierto y que nadie fuera a tratarlos como fenómenos. Sí, me llamó también mucho la atención como esa, o sea, una lección que me queda de vida es que al parecer mover cajas en Japón paga muy bien porque quedaron con plata suficiente para vivir un tiempo en una ciudad en Japón. Ya después de un tiempo, obviamente, eso se iba a acabar. Pero sí, me parece que es una... ¿Cómo? Pero pues tengo una observación con respecto a eso. Eh, yo pensé también lo mismo, pero pensé la diferencia en precios y personas pues, que viven en Europa me han dicho que esto es así, lo que es legal grande. Entonces yo por eso como que dije, bueno, tal vez lo que le valía el arriendo le alcanza para arriendo, para mercar, para, en Mm. fin, porque los niños necesitan lo que decía acá. O sea, yo pienso que al ella irse al campo, obviamente el dinero le va a rendir mucho más. Pues va a poderlo utilizar mucho mejor. Pero también eventualmente se acaba. Lo que pasa es que en algún momento yo tomé un curso de finanzas personales y el conferencista nos hizo una pregunta que nos dio muy duro a todos. Y era, si ustedes hoy se quedan sin su fuente de ingresos, de la que, pues, la que depende del trabajo, ¿cuántos meses pueden sobrevivir? Y esa pregunta nos pegó durísimo a todos pensando en, bueno, realmente, ¿cuántos de nosotros realmente teníamos como procesos de inversiones o emprendimientos o ingresos pasivos? Y entonces, en este caso, yo pensé mucho en eso cuando la vi a ella, cuando se queda viuda, porque era cuánto tiempo podrá sobrevivir si ella no tiene un empleo, si ella no tiene... Y tampoco tenía tiempo de trabajar porque estaba todo el tiempo con los niños. Me pareció muy dura esa parte y bueno, o sea, sí pienso que es una película que da un ejemplo muy duro de lo duro que es para una madre soltera, especialmente una madre soltera que ha tenido que vivir como en una cultura en un ambiente de mucha abnegación, de esperar en casa mientras el esposo provee y a partir de eso tratar de ser la proveedora. O sea, toda esa transición me pareció muy, muy dura. Ujú. Bueno, y quisiera entonces que entremos a esta parte como de Freud, porque a mí hay una cosa muy dura, muy, muy difícil y tiene que ver, conecto con esto mismo, con la parte de ella, de su abnegación. Ella todo el tiempo hablaba al principio, especialmente, hablaba mucho de cómo ella, el papá le decía siempre que sonriera. Es un dicho que yo creo, a mí también el hombre feminista me ardió como el hombre crítico de la masculinidad tóxica y de lo que se espera, esos dichos tan duros que se le dicen a las niñas de es que sonriendo se ve más linda, que ella terminó sonriendo incluso en el funeral de su papá, para no decepcionarlo. O sea, es un ideal demasiado duro, esperar que ella le ponga una buena cara a todo, pase lo que pase. Digamos que eso sí la llevó a desarrollar algunas características, una persistencia muy, muy especial que bueno, que estuvo muy bien, pero en muchísimos momentos ella se tenía que tragar todas sus emociones, eh, incluso antes de tener los hijos, se las tragaba todas. Y, y eso tiene un costo psíquico muy alto. Me dio mucha tristeza ver, el embarazo le dio muy duro, vomitó muchísimo, eh, pero me encantó la fuerza que ella mostraba al principio. Al principio cuando ella le gustó este hombre que termina siendo un hombre lobo, ella fue directa y eso me gustó verlo, especialmente con una cultura que uno siempre piensa como muy machista, esa cultura japonesa. Ver una mujer tomando las riendas como de un proceso de conquista, eso me pareció bonito y me gustó que no les diera miedo, como sencillamente mostrar que una mujer también puede tener como ese deseo y esa búsqueda y no tiene por qué haber ningún juicio ahí. Em,
me pareció muy duro la escena y esto, el peso como a nivel de significado psíquico, el ver a su esposo eh, muerto tirado en un camión de basura. Eso me pareció, o sea, sin tener la oportunidad de hacer un ritual, de hacer un funeral, de hacer una despedida, De eso honrar a su muerto. sí, y la forma como se deshicieron del cuerpo fue de la forma más indigna posible a una relación tan bonita y que se veía como tan llena de amor, ¿cierto? Entonces entra ya todo el miedo a lo diferente y entra el miedo a, bueno, y si mis hijos nacen como lobos, ¿y qué va a pasar en ese caso? Entonces, pues vienen muchas cosas a la cabeza con esa parte de la diversidad. Y esa parte del cuerpo del esposo en la basura me hizo recordar mucho, porque todo el tiempo yo estaba aquí recordando como a nivel psíquico qué ocurre con cosas parecidas. Me acordé de lo que pasa con las familias de los secuestrados, cuando el secuestrado desaparece años y no hay un cuerpo para velar, no hay a quién hacerle duelo. No se sabe a quién se le puede hacer duelo. Hacen unas tumbas, pero la tumba es simbólica. eh, y por ejemplo aquí en Colombia que pasó tanto, ha pasado, no voy a decir pasó, sigue pasando, el asunto de las fosas comunes, de tirar los muertos También aquí. del conflicto, tirarlos a una fosa y nadie se va a enterar dónde están y no le contamos a nadie. Y eso a nivel como del psiquismo es muy duro porque no hay forma de uno poder hacer el proceso del cierre, de decir, bueno, esta persona murió y yo le hago un ritual de despedida y me aseguro que su cuerpo descanse. Es como poder armar toda esa metáfora del descanso. Rafa, y cuando finalmente descubren y la persona puede hacer eso, es un descanso muy grande. Sí, Ellos completamente. manifiestan. Sí, lo que ibas a decir, todo lo manifiestan, ese descanso de por fin darle cierre al asunto, por fin saber qué pasó. O en muchos casos, después de pasados muchos años, ya habían hecho algo de cierre, o por lo menos ya habían dicho, bueno, no puede estar vivo, y vuelven a aparecer, y eso es otro trauma. Volver como a darle otra vez a esa persona el lugar que perdió, o el lugar que no pudo ocupar por muchos años. Hay una frase que a mí me tocó mucho en esta película, eh, y fue una frase que tuvo que ver con el agua. Lo que pasa es que me parece que es una frase que se puede mirar para tantas cosas. En este caso yo lo pensé como el amor de una madre, también lo pensé como el miedo a lo desconocido. Y la frase era, es como el océano, a punto de absorber el mundo. Como ese pensamiento también de un Japón que está rodeado de agua por todas partes. Y el mundo de ellos está rodeado por ese mar tan bravo, que los tifones han sido famosos en Japón y que en tantos momentos ha causado estragos allá. Entonces ese significado de es como el océano a punto de absorber el mundo. Entonces me hizo pensar en muchísimas cosas esa frase. Por eso me encantó. No les puedo decir que haya un significado para mí de esa frase, pero pienso que es una frase que abarca tantas cosas. Y lo otro me encantó, bueno, no, con respecto a la parte de Freud, el de los dos niños, sí hay un asunto que yo quería mencionar, y es que ellos hacen un proceso, el arco de ellos dos es completamente inverso. El arco de la niña, el arco pues como psicológico de su personaje, es pasar de ser muy animal a ser muy humana. Entonces ella pasa de tener esa naturaleza tan instintiva, tan llena de impulsos, pasar a controlarlos completamente y volverse humana. Que no sé, o sea, de nuevo, el hombre que critica la masculinidad tóxica y trata de defender como esos derechos de las mujeres, me dolió un poquito ver a una mujer hacer callar todo ese instinto, esa fuerza, esa impulsividad para volverse muy apropiada. No sé si es la intención de la película, pero de alguna manera sí me duele un poquito ver ese proceso, porque yo pienso que esa naturaleza salvaje de Yuki la hacía muy, muy especial como personaje durante toda su niñez. Pero los adolescentes quieren encajar. Sí, o sea, no Entonces, puedo decir en que la me adolescencia parezca incoherente, para nada. No me pareció incoherente, sencillamente me es pareció un posible poquito doloroso. que en el futuro, cuando crezca un poquito, se revele otra vez. Sí, Pero es en la posible. adolescencia eso pasa mucho. Uno quiere encajar, uno quiere ser aceptado, Igual Sí, también quiere tener está amigos. Suhei, que él la acepta sí, como es. Entonces también es muy posible que se casen, pero que él sea un puente para que ella vuelva con ese lado animal, que le sea honesta a él.
Sí, que él haya validado en ese momento me pareció muy valioso. Como que le haya dicho, sí, yo sabía. O sea, para mí esto no es una sorpresa. Y es una escena muy linda. O sea, de hecho, a nivel visual esa toma es preciosa. Pues esa toma, esa ilustración es preciosa. Esa escena. Sí, preciosa. Y el arco del hermano, Ame, ¿cierto? Sí. El arco de Ame es todo lo contrario. Es primero rechazar su lado animal por lo que él vio lo que vio en los cuentos de hadas, que el lobo siempre era el malo, y empezar a conectarse con ese lado. Lo que más me gustó de esa parte, de su conexión con eso, es precisamente que no ocurrió a través de la palabra, sino que ocurrió a través de un modelamiento que le hizo el zorro. El zorro sencillamente le mostró la naturaleza. Y él, Rafa, Maestro. en cuanto a esto, a mí me llamó mucho la atención que la mamá trató de buscarle como una figura masculina sí, cuando fueron a mirar el lobo allá que estaba en cautiverio, como a tratar, pues yo tengo 2 varones, ujú, entonces uno siempre piensa que el hijo hombre tiene que estar con los hombres, o de alguna manera hay ciertos temas, hay ciertos asuntos que yo le digo a mi esposo, habla tú con él, pues porque siento que yo como mujer no lo entiendo, que no, entonces yo creo que ella, al ver que el niño estaba preadolescente, sintió eso. Él necesitó una figura masculina. ¿Quién? Un lobo, ¿verdad? Porque el papá sí, era un lobo, porque era un lobo. Esa escena me pareció, pues yo me quedé toda... Pero él sí encuentra una figura ujú, masculina en el bosque, sí, en ese maestro zorro, pero es un un zorro, personaje, ¿cierto? No es sí, un lobo. sí, era un Ese zorro, maestro que... Y no busca una figura masculina para la niña. no, O sea, como si la niña no necesitara este tipo de cosas. Pues no sé, pero yo desde mi punto de vista, yo me pongo a pensar si en vez de hombres tuviera mujeres y las mujeres también necesitan el papá. Y yo, por ejemplo, mi sobrina, mi hermana mayor, tiene una hija que pues ella nunca convivió con el papá y la niña reclamaba a ese papá, pero de una manera furiosa. O sea, la mm, niña tuvo momentos de exigir el papá. Eh, ellos siempre estuvieron en contacto, lo que pasa es que mi hermana vive en Estados Unidos y el papá aquí en Colombia. Pero la niña, eso era una cosa furiosa, pues necesito a mi papá, lo necesito. Entonces me llama mucho la atención que ella no vio esa necesidad en la niña, sino en el niño. Y, y que de todas maneras el asunto con el padre era muy tierno. Me parece tan triste también que el único vínculo sea esa fotico de carnet. sí, Pero la niña se despedía de él. Chao, papi, voy para el ujú, colegio. sí, sí. Ahora, sí, realmente esas funciones, o sea, volvemos a lo que hemos discutido en otras ocasiones, las funciones de padre y madre son simbólicas y esta madre termina haciendo todas las funciones en esa casa. Pero también viene otra cosa muy bonita cuando ellos se mudan al campo y es la comunidad. Y es como la comunidad también entra a suplir un montón de cosas en una familia. Lo que decías Olga ahorita, que ojalá mi esposo me hubiera enseñado más cosas, llega un punto en que a ella le toca aprender, no dependiendo de un hombre. Y eso me parece que también la reivindica a ella. O sea, listo, no lo tengo a él que me enseñe cosas, yo había asumido que tenía que aprenderlas de él, pero hay muchas otras fuentes de conocimiento. O sea, me parece que esta es una película de una mujer encontrando su fuerza. Y me parece muy lindo ese arco de ella en ese sentido. Porque a ella No, nadie le ayudaba. Pues realmente cuando estaba en la ciudad, nadie. Te hago una pregunta. La comunidad sería como la familia extendida en este caso, Sí, porque era una mujer muy sola. mucho. No había nadie más en su vida. Parece que no había padres, ni hermanos, ni primos, ni sobrinos. Estaba completamente sola. Ah, Entonces, todos los niños necesitan como la familia extendida. Todos los niños, pues, sí, eh, contacto, o sea, lazos significativos. Em, los abuelos, los tíos. sí, hay una pregunta que ahorita, un comentario que ahorita hizo Carlos que me lleva a a una pregunta que siempre me ha parecido divertida cuando me la hacen mis alumnos. Cuando llegamos al asunto de los humanos y los animales. Y yo siempre pregunto, ¿y los humanos qué somos entonces? Y ellos me dicen, ¿qué animales? Y yo, pues vegetales no somos, ¿cierto? O sea, cuando uno lo piensa, ni piedras. pero el asunto es que hay una visión muy común de pensar al ser humano como alguien que está más allá de la naturaleza.
Y cuando uno empieza a entender que el humano forma parte de la naturaleza, que formamos parte de todos esos ciclos biológicos, que dentro nuestro hay un montón de microorganismos, que tenemos instintos, que tenemos cosas que van más allá de nuestra razón y que a veces ni siquiera entendemos por qué las hacemos. Creo que empiezan a entender también el valor de esa conexión que no necesariamente pasa por la palabra, y no solamente con los demás animales, con otros humanos. La conexión que no pasa por la palabra es súper valiosa también. Y sí, siempre me ha parecido muy divertido como ese cuento de pensar al humano como separado de la naturaleza o por encima de la naturaleza. Siempre me ha divertido mucho. Bueno, ¿y qué les parece si... Uy, Ay, Carlos, Rafa. dilo. Mira, yo traigo varias cosas que quiero tocar del tema Freud. En primera es, los papás no reconocemos el potencial de nuestros hijos. Es algo que cada quien tiene que ir tomando. Y en este caso, digo, la mamá juega un papel muy rudo porque ella no deja ser al niño lo que él quiere ser. Y ese es un problema que vemos en la sociedad todos los días y que más allá de lo que pueda suceder con el niño, lo vemos hacia el futuro, lo vemos proyectado en la sociedad que tenemos hoy en día, que por cómo nos criaron o por cómo nos educaron, con tantas restricciones a veces, no nos permite desarrollar nuestro propio potencial. Y peor, nos hace comportarnos como gente normal, como la sociedad espera que nos comportemos. Y ojo, no puede ser así, eso en lugar de beneficiar, hasta nos hace daño. Y hay otro problema muy grave, la gente no tolera la verdad. La gente no tolera ni la virtud, ni la belleza, que son igual de importantes. Entonces, cuando una de nuestras hijas o hijos tiene un complejo y no lo atendemos debidamente y no lo cuidamos, hay que entender que eso se va a convertir en un problema para la sociedad entera. Y en este caso, digo, la mamá al no dejarlo ser lo que era, ser el lobito que él era, yo creo que le estaba causando un daño muy grave al niño, que nosotros como papás tenemos que tener muchísimo cuidado al criar y al educar a nuestros hijos, ¿no? Era lo que yo quería comentar de Freud. ¿Sabes qué me dio mucho pesar en esa última parte? Que ella salió preocupadísima por el hijo que ya de alguna manera había encontrado su lugar. Yo entiendo una mamá de un hijo de 10 años asustada porque su hijo salió al monte, ¿cierto? O sea, entiendo ese miedo completamente. Lo que pasa es que en Años de Lobo no eran 10 años, y eso lo muestran muy claramente al final cuando ya lo muestran a él como lobo. Ya no era un niño de 10 años, era un adulto, lobo. Era un adulto, un lobo adulto. Pero sí, en esa escena ella en ningún momento se preocupa por la hija. La hija estaba en un tifón en el colegio, la hija se quedó allá, la mamá nunca fue a recogerla. Esa parte me pareció muy dolorosa, pues como la niña terminó una escena muy linda de reivindicación con Sohei, pero es muy doloroso que ella no vuelva a preguntarse por la hija en toda esa escena. Yo creo que también tiene que ver con que Yuki siempre fue muy independiente, entonces ella sabía que Yuki estaba bien. En cambio con Ame, ella sabía que Ame era frágil, que Ame era enfermizo, que Ame le tenía miedo a todo, casi que a su propia sombra, y se acostumbró a eso. Entonces ella no fue capaz, al menos hasta ese momento, de darse cuenta que ya no eran los mismos niños. Yo creo que fue como más o menos por eso. Bueno, yo creo que sobre ese punto yo creo que volvemos ahorita más tarde. ¿Qué habríamos hecho mejor? Sí. Sí, porque yo tengo 2 hijos y he estado en esa situación de tener y tener el otro por allá en otro lado, y yo no soy capaz de olvidarme que el otro existe. No, yo estoy llamando, estoy buscando quién. O sea, si yo fuera ella, hubiera buscado un vecino que vaya por ella, o busco un teléfono para comunicarme con la escuela, que me espere, o que si un vecino la puede... En fin, yo hubiera tratado de resolver eso y después me hubiera ido por el otro, porque me ha pasado. Entonces, como yo tengo 2, yo sé que eso es imposible, uno olvidarse por completo que el otro hijo existe. Bueno, pero como decíamos antes, uno no puede pretender que el personaje haga lo que uno haría. Sí. Pero que pasemos entonces... Rafa, perdón. Sobre esto que me parece bien importante. El hecho de que tengas 2 hijos, pregunta para Olga, y realmente pregunta muy complicada, ¿a quién quieres más? Y la respuesta no es quiero más a A o quiero más a B. En un momento dado, quieres más al que está enfermo, quieres más al que está ausente, quieres más al que te necesita. Entonces, en ese momento en la película, claramente teniendo 2 hijos, ella no es de que se olvidara de la hija,
tenía que entender que el hijo la necesitaba en ese momento. Y por eso ella, no es que se desentienda, ella sabe que la niña está bien, ella sabe que la niña la dejaron en la escuela. Entonces no es que se desentienda, pero sabe que al otro lo necesita en ese momento, bueno, que el niño necesita a su mamá, ¿verdad? O al menos es lo que ella cree, es lo que ella actúa. Tengo Dime, que Olguita. responderlo. Es verdad, hay hijos que acusan a los padres de querer más al uno o al otro. Generalmente claro. al que supuestamente más quieren es al más calavera, pero no es que lo quieran más, sino No, que uno claro que como no. padre o madre, uno siente que lo necesitan más, Ujú. que Ese está es más el tema. mal, el más mal portado lo necesita más a uno que el que es bien Ese es portado, el porque tema. el que... Pero igual, yo viendo la película también pensaba en mis hijos porque también son muy diferentes, son completamente diferentes porque el mayor se parece más a mí y el menor es un calco pues de la familia del papá, es exacto al abuelo, el papá de mi esposo. Entonces salieron con personalidades muy diferentes, físicamente diferentes, en fin. Pero yo no comparto que uno, bueno, este está bien, este no soy capaz. No soy capaz, aunque yo siento que el menor me necesita más que el mayor por la personalidad que tiene, porque son así como ellos dos, que el mayor se defiende más, es más entrón, no es tímido, en fin, tantas cosas que él tiene, pero de todas maneras yo no soy capaz, o sea, yo nunca habría hecho eso, me hubiera esforzado porque la niña, por asegurarme de que la niña está bien, por lo menos que me digan, está bien aquí en el colegio, ya me voy para el bosque, Sí. pero así sin saber nada, sin saber si llegó o no llegó a la casa, si está bien allá, si comió, o sea, para mí es imposible. Pero bueno, todas las mujeres somos diferentes. O sea, yo he conocido mujeres que dicen, yo le doy una llave No, a mi pero hijo y él llega y se prepara la comida. Yo me voy de fin de semana y lo dejo solo, pues cosas que yo no haría, pero bueno, todas las mujeres no somos iguales. Yo no, pero eso no es también, perdón de ser mujer. Esto es como papás, te preocupas por tus hijos. Y lo digo también en este caso como papá hombre, ¿verdad? Como padre, no como madre. ¿Y qué es lo que pasa? Que sentimos la necesidad de atender una emergencia. Y la vida no nos está poniendo una opción y nos está dando, mira, si primero habla la escuela, a ver, la emergencia está ahí, está viva. Entonces, yo te preguntaría, Olga y a las mamás que nos estén escuchando, realmente en una emergencia, porque se te salió el escuincle, ¿tienes opción o tienes tiempo de hablar a la escuela? Oigan, señores de la escuela, no, tienes que resolver la emergencia en ese momento. La vida no te da las opciones. Ella Yo, no tenía una bueno, opción. yo sí yo pienso que no se quería, puede generalizar. Dale, Dani, dale, No, perdón. no. no, que yo quería decir algo también como a favor del personaje. Y es que hay que tener en cuenta que ella Yo no, cae inconsciente rodando por un barranco. Y ellos dicen en la historia que ella vuelve a la mañana siguiente. Entonces ya pasó horas inconsciente. No es que no se acordara de la hija, es que estaba inconsciente. No Además, tuvo tiempo de acordarse de la hija. Bueno, yo creo que ahorita, yo creo que en la parte de yo lo habría hecho mejor, podemos volver sobre este punto, que pienso que yo en particular sí estoy convencido que en este punto lo podríamos haber hecho mejor. Vamos entonces a la construcción de mundo con Ani Miranda. Que yo estuve investigando un poco sobre la historia de los lobos, porque los japoneses son personas que creen mucho en los espíritus de la naturaleza. Entonces estuve buscando que los lobos, bueno, en japonés se llaman okamis. Okami quiere decir gran dios. O es grande, kami es dios. Entonces, los lobos son considerados los mensajeros de los dioses, también los avatares de los dioses. ¿Pero de qué dioses? De los dioses de la montaña. Eso tiene mucho que ver del por qué el simbolismo de que al final Ame se vuelve el rey de la montaña. Eso por una parte. Por otra parte, también tenemos un reflejo de una realidad que se está viviendo en Japón en este momento, y es que la parte rural se está quedando prácticamente vacía. Es decir, le pagan a personas que se quieran ir a Japón a cultivar el campo. Realmente sí. Y son muchas las cosas. ¿Por qué? Porque precisamente trabajar el campo es muy difícil y además como en un país como Japón, que está tan industrializado, tan avanzado, los jóvenes ya no quieren vivir en el campo, sino que se quieren ir a la ciudad a buscar nuevas oportunidades, no se quieren dedicar a eso. Así que tenemos aquí el caso contrario de una mujer que para poder dejar que sus hijos vivan una vida tranquila, siendo quienes son, sin tener que ocultarse tanto, obviamente se tienen que ocultar, pero ya no tanto, para que ellos puedan decidir si realmente quieren ser humanos o quieren ser lobos, se los lleva al campo, con todas las dificultades que eso refleja. Entonces tenemos, por un lado, la parte del Japón rural,
Pero por otro lado tenemos las leyendas de los lobos, que los lobos, a diferencia de los zorros, que son sus primos en la naturaleza, los zorros, los mapaches, se consideran espíritus engañosos que se aprovechan de los humanos, mientras que los lobos son considerados honestos, bondadosos y los protectores de los humanos ante lo salvaje. Entonces ese tipo de mezcla es lo que se da en este mundo que vemos, porque a pesar de todo, a pesar de que Ame a la final abandona a su madre para seguir su camino como rey de la montaña, antes de irse le dice a Ame, quiero que te quedes con mamá, porque él sabe que su mamá la va a necesitar, pero como ella se va, entonces la va a dejar sola, porque él quiere ir a ver a su maestro, él quiere ver que los animales de la montaña estén bien, porque está aceptando la misión que le dio su maestro, pero a su vez porque quiere ser protector de ella, la quiere honrar y honrar todo el cariño que le dio, a pesar de que él quiera separar su camino de su familia y de su humanidad. Y eso es lo que tenemos ahí, entonces, la mezcla del espíritu lobo con la parte humana y también la búsqueda, porque al fin y al cabo Ame y Yuki son espejos del uno del otro. Así que tenemos ambos lados. Vemos a lo que es vivir como humano, vemos lo que es vivir como lobo y ambos niños encuentran la felicidad en lo que deciden hacer. Así que tenemos ese acercamiento. Y fue muy curioso que justamente fuera un zorro el que le enseñara al lobo cómo ser el protector del bosque. Y ya eso es lo que tengo yo de la reconstrucción de este mundo tan bonito. Yo quiero complementar otra vez Japón. Una réplica, pero increíblemente bien realizada. Yo viví 6 meses en Japón, ya les había comentado de ello. Particularmente el cómo reflejan el campo, también la ciudad, los dos. Híjole, increíble. Por ahí aparece un anuncio de patrocinado por Isuzu. Muy interesante cómo manejan la camioneta. Muy bonita la representación. Y hace un momentito hablábamos de dos cosas. La primera, hubo un tifón. El tifón, bueno, a mí me tocó un tifón allá en Japón. Es una sociedad tan avanzada que el tifón destruyó todo. Y al día siguiente la gente estaba reconstruyendo. ¿Y qué creen? En una semana, hagan de cuenta que no había pasado nada. ¿Por qué? Primero porque están acostumbrados al clima. Son una isla en medio de la nada, en medio del mar, ¿no? Viven rodeados de agua por todos lados. Entonces ellos ya están acostumbrados a los tifones. Entonces el hecho de que hubiera un tifón, ya saben hasta cómo protegerse, ya tienen su estructura, ya tienen su control y además tienen cómo reconstruirse. Y el segundo tema que platicamos hace un momentito, los pocos ahorros que tenía él como cajero, como movedor de cajas. La diferencia entre los países tercermundistas y primermundistas, como podría ser el caso de Japón, es que aunque seas un empleado de bajo nivel, tienes opción para vivir. El Estado te da empleo, te da trabajo, te da muchas cosas, pero te da sobre todo un nivel de vida. Claro, aquí en países tercermundistas, caso México, por ejemplo, caso Colombia, pues aunque seas empleado de clase media, a veces no alcanza la lana, ¿verdad? Y siendo empleado de clase baja o sin empleo, como en muchas ocasiones, pues ni de chiste alcanza. Pero ¿qué pasa? Que está representada, el mundo como lo presenta la película, está hecho al mundo japonés. Entonces, francamente, aunque te vayas al campo, alcanza la vida, ¿no? Y hay cómo subsistir y hay cómo hacerlo. El gobierno ahí mismo mete la mano para que las cosas salgan bien. Pero eso como está representado en la película, muy, muy al estilo japonés, a mí me fascinó realmente. En cuanto a cómo quedó estructurada la película, me parece que es increíble, muy, muy bien hecha, muy bien realizada en cuanto a construcción de mundo. Particularmente el de la gente, porque sí, los japoneses son gente seria, son gente, así como el señor que hasta parecía que no la quería, que la rehusaba, ¿no? Era su carácter, era su forma. Entonces, la forma en que construyeron a los personajes está, de verdad, increíblemente bien desarrollada. Mi aplauso total para la película en el tema de construcción de mundo. Bueno, entonces pasemos a esta última sección de Yo lo habría hecho mejor. ¿Qué opinan? Yo comienzo, entonces, yo habría hecho algo más y hubiera sido una última conversación entre Ame y la mamá,
como para que ella pudiera dar ese cierre, porque ya me estaba, digamos, tan en su lado animal que ya no necesitaba hablar, pero la mamá sí. Entonces yo creería que habría sido bueno un cierre, como una pequeña conversación, una frase, algo así, para que Ame ya se pudiera ir. Porque para él, digamos que era muy duro también abandonar a su mamá, pero su deber, él escogió su deber primero, es lo que le legó su maestro, pero sí me habría gustado eso, que le diera un cierre humano a la mamá para que ella pudiera comprenderlo más fácilmente. A mí Ok. me fascinó el cómo terminó la película en... ¡Au! Fue un despido genial. Entonces medio difiero un poquito de la posición de Annie porque para mí fue una despedida ideal. En ese sentido, en la comunicación, hijo, mamá, o eh, lobo, madre, ¿no? Madre humano. En fin, eso me pareció fascinante a mí. ¿Qué habría hecho mejor? Yo lo habría llevado a la casa Disney, ponerle personajes reales, ponerle construcción robotizada. Oye, es una película, una historia muy bonita realmente. Si le metieran lana hollywoodense, esto habría sido un éxito, pero de verdad de taquilla número uno. Le habría hecho competencia al Rey León y al Libro de la Selva de carne y hueso. Sin embargo, me parece que así como está, no sé cuánta lana le hayan invertido a la película, no encontré el budget. De hecho, encontré poca información de la película, quizás por ser japonesa, pero está, yo creo que muy bien realizada en ese sentido. ¿Qué le habría cambiado? Hacerla con humanos y con muñecos más robotizados, hacerla, no caricatura, sino en vida real. Creo que tendría muchísimo más éxito. Yo en este punto voy a saludar a Mateo Flores, uno de nuestros escuchas que sé que en este momento está peleando con Carlos por ese comentario. Porque no, o sea, realmente yo sé que el anime tiene un público gigantesco en todo el mundo y el éxito de esta película y el éxito de este formato no es para nada despreciable. Y volvemos, o sea, cada vez que tratan de hacer una película de anime con personas, no funciona. Nunca, yo no he visto nunca una que funcione. Yo no he visto nunca esa adaptación, o no me he enterado, pues porque no estoy como tan enterada de ese mundo. Lo que yo hubiera hecho diferente es, primero, explicar un poquito por qué ella está tan sola. Qué pasó con los papás, pues alguna cosita, ¿cierto? Tengo esta foto de mis papás que se murieron, allá pues casi todos son hijos únicos, entonces uno entiende pues que no tenga hermanos, ni, ¿cierto? Pero por lo menos, mira, este era tu abuelo, pues alguna mención, así fuera muy, porque me parece que está muy en el aire lo sola que ella está cuando está en la universidad. Yo pensaba al principio de la película que los papás vivían en otra ciudad o en un pueblito y ella estaba solita en la ciudad estudiando, pero luego cuando la veo sola, 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 Uh-huh, uh-huh. yo digo, bueno, me habría gustado una explicación de por qué está tan sola. Y en Uh-huh. parte eso hubiera ayudado a la conformación pues de su personaje, porque se aferra a ese muchacho de tal manera que está dispuesta a aceptarla. O sea, yo estoy segura que si el muchacho no le hubiera dicho que era un lobo, sino un extraterrestre y que comía gente, ella lo hubiera aceptado. Uh-huh. Entonces, de pronto eso hubiera explicado un poquito más la manera de ser de ella. Estoy de acuerdo con Annie y a mí me dolió mucho que el muchachito primero pues la hubiera llevado a la casa, pero la deja tirada en la calle Mm. como, mire a ver usted de aquí para allá qué va a hacer, cómo se defiende, que alguno la vea por ahí y la auxilie, pero pues la hubiera podido llevar a la casa, ¿cierto? Asegurarse de que estaba acostadita o alguna cosa, pero yo no me imagino yo dejando a mi mamá en la calle a ver que alguno se acomida pues a recogerla. Sí, por ahí en un Eh, parqueadero. Sí. Otra cosa, yo pensaba, bueno, a todos los hijos nos pasa eso y seguramente con nuestros hijos cuando decidan irse, pues nos van a partir el corazón. Yo he visto muchas personas con síndrome de nido vacío, en unas depresiones espantosas, inclusive con hijos de 30 y 40 años. Conocí una señora que el hijo fue un solterón, o sea, un tipo hasta los 40 años en la casa. Y cuando se fue, la señora casi se muere. Entonces, yo entiendo ese apego tan espantoso porque no tiene a nadie más. Eh, pero el muchacho, viendo que la madre está en esa crisis tan fuerte, no sentir ni un ápice pues de lástima por la mamá.
No decirle, mami, mira, yo sé que tú me quieres mucho, yo también te quiero, pero yo soy un lobo, ya soy adulto como lobo, me voy a ir para la montaña, ese es mi lugar. Porque el esposo trata de hacerle entender a ella que ahí es donde él quiere estar y hay que aceptar eso. Y a ella le cuesta. Pero sí me dolió mucho la actitud del muchachito. O sea, como sí, está bien que busque su camino, pero que también le diga a la mami, mami, chao, pues por lo menos un guiñito, pues unas palabritas de despedida. Sí. Y por lo menos asegurarse que la mamá está bien, pues se rodó por allá y bueno. Y también me hubiera gustado que la niña hubiera encontrado un espacio para desfogar su naturaleza salvaje, aunque la estuviera reprimiendo, pero que se mostrara que eventualmente solita, cuando nadie la ve, ella es lo que ella es. O sea, me hizo falta eso, porque yo también fui adolescente, también quise encajar, también quise verme bonita como las otras niñas, también no me interesaban ciertas cosas y yo me hacía la que sí para poder conversar con ellas y que me aceptaran en su grupito. Entonces me identifiqué con la niña y la entendí. La adolescencia es así, uno apenas está conformando su personalidad, uno no sabe quién es uno y ella está en esa dicotomía, ¿cierto? Pero me hubiera gustado que la niña pues tuviera sus espacios para ser ella. Bueno, también me hubiera gustado que la madre fuera diferente porque hay ocasiones en que era extremadamente complaciente, extremadamente sumisa. Me hubiera gustado que le cantara la tabla al viejito este grosero. Le dije, bueno, pero sí, pero por ejemplo el pelado tampoco le ayuda. O sea, ella está organizando la casa preparándose para el tifón y el muchachito está viéndola y ella cargando unos paneles por allá, tapando las ventanas. Sí, completamente. Ella no dice nada. Bueno, excesivamente abnegada, claro, pues que ese es su personaje, ¿cierto? Pero yo le hubiera hecho aunque sea una explosioncita. ¿Por qué? Porque todos los personajes sufren una transformación y me pareció a mí que ella no. Ella está como resignada, pero a mí me hubiera gustado ver como es verdad que ella se tiene que aprender a valer sola, que ella tiene que aprender cosas que no sabía, y entonces sí hay una pero me parece que pudo haber sido más fuerte, que la transformación de ella también podría haber sido como más, haber un momento así en el que ella dice, bueno, ya no soy la que fui, ya soy independiente, ya yo puedo con todo y ya yo no me voy a dejar, y en fin, me hubiera gustado eso, pero bueno. Toda bendecida y afortunada. Y por último, que hubiera algún contacto entre ellos como familia después de que cada cual coge su camino. O sea, que algo así como, y mi hermano, porque esa voz en off narra muy bien. Me gustan mucho las palabras que ella emplea para contar la historia. Entonces, que hubiera un momento en el que el lobo viene de la montaña, ¿cierto? Y la hija va en vacaciones donde la mamá. O sea, que hubiera un momento como de contacto entre ellos como familia después de que cada cual coge su camino. Sabes, yo me quedé pensando en dos cosas. Primera, pues como que la mamá se le hubiera visto como esa división, ese corazón partido de mi hija está en un lugar que está en riesgo, pero mi hijo también. Me hubiera gustado darle ese toque a ella. Me hubiera parecido que ella en su rol de mamá, como mamá protectora que fue toda la película, que se preocupó tanto por los dos hijos, me hubiera gustado que en ese momento hubiera habido esa reacción. No sé cómo lo hubieran manejado y cómo hubiera afectado la trama del final, pero el hecho pues de que ella vuelva al otro día y se despierte y su mirada vaya hacia Ame y pues o sea, ella en ningún momento la mostraron como Yuki, ¿cómo estás? No, o sea, me hubiera gustado ver eso también, como saber que Yuki estaba bien. Yo me preguntaba, y eso también pues creo que aquí podría explicarlo todo, porque cuando Ame le dice a ella, le dice a la hermanita, quédate con mamá toda la tarde, me gustaría que te quedes con ella. Yo en ese momento interpreté que él estaba sintiendo el clima, sabía que venía un tifón y quería que ella no estuviera en riesgo. Y creo que eso a mis ojos lo hizo ver como que Yuki estaba muy en riesgo. No sé si eso era la intención, no sé para ellos en un lugar como este qué tan riesgoso veían el tifón. O sea, si a mí me dicen tifón, yo desde mi ignorancia de colombiano que vive en una ciudad rodeada por montañas, pues no veo, o sea, me lo imagino muy peligroso.
Me preguntaría qué tan peligroso realmente Una es. lluvia torrencial. Si es solamente una lluvia torrencial, yo digo, bueno, o sea, es posible que la estructura del colegio soporte y listo, entonces no tendría por qué preocuparse tanto. Pero de todos modos, o sea, como darle por lo menos esa escena de preocupación por Yuki. Y por otro lado, yo cuando ellos se fueron al campo, se fueron a toda esa parte rural, yo pensé, digamos que toda la película lo pensé y me sigue pareciendo que hubiera sido muy especial que hubieran tenido de alguna manera un reencuentro con las raíces del papá. Eso me hubiera gustado como verlo aquí, que hubieran hecho esa conexión con esos hombres lobo que quién sabe de dónde salieron, y me hubiera gustado saber algo más de dónde salieron. Y en algún momento hasta hice la hipótesis de que el viejito sería el abuelo. Igualito. Sí, tuve como esa hipótesis en algún momento, después me di cuenta que no, pero bueno. Pero El hombre lobo iba a estar por el lado del lobo que tenían por ahí en cautiverio. Pensé que por ese lado iba a También haber lo pensé. que ese se iba a despertar y le iba a empezar a hablar. Sí, me decepcionó un poco porque yo pensé que de pronto en ese bosque, en ese lugar, había alguna magia pues Sí. que hacía que los lobos fueran medio humanos, en fin. Me imaginé tantas cosas que Sí, no sí, pasaron. me hubiera gustado ver como esa conexión con las raíces del papá. Realmente la película me gustó muchísimo, o sea, yo creo que no es mucho ni muy sustancial lo que yo le cambiaría. La narración me pareció excesiva por momentos, a pesar de que era muy linda, era una narración muy linda, pero me pareció que por momentos era más de lo necesario. Yo le hubiera recortado un poquitico la narración, no quitarla, pero sí volverla un poquito más corta, que por momentos me parecía que narraban cosas muy largas que mejor nos hubieran mostrado. Carlos, ¿qué ibas a decir? Oigan, yo tengo dos, ahora que estamos hablando del hombre lobo. Me parecería que la de mencionar que ya no había lobos desde hacía mucho tiempo en las montañas deja una conclusión terrible. Él no va a poder tener lobitos. Se extinguieron, él es el último lobo y está condenado a ser igual que la mamá, solitario, sin padre, sin nada, ¿no? Y ya no puede tener descendencia. Eso me parece muy, muy drástico de la película. Y segundo, hay un vampiro. Yo tengo la idea de que ahí hay un vampiro que dice, hueles a perro. Falta revelar la identidad del vampiro. Eso es lo que creo que faltó en la película. El muchachito fuera un vampiro y por eso fuera que detectara al lobo. ¡Claro! Y se volvió ¿Estás Twilight. de acuerdo? ¿Estás de Ya. acuerdo que no hay historia en la vida que hable de hombres lobo sin hablar de vampiros? Ya Carlos está haciendo la secuela de la película. Sí, ya Crepúsculo. Crepúsculo versión japonesa. Ya se Con cayó y Yuki todo. mayor. La emoción con el que... Sí, sí. Claro, claro. Y después Para mí, Sohei- él era vampiro. Y sacan a Sohei a la luz del sol y brilla como una bolita de espejos. Sí. Pues yo creo que Sí, por tiene eso que ver cuando la mucho alumbran, que los no se vampiros ve. no son parte de la mitología japonesa. Sí, sí. No sé, pero entonces ¿por qué olía a perro? ¿Será Creo que Yuki tenía un olía a perro perro? en la casa. Sí, bueno. No, pero si hubiera sido chévere que hubiera alguna explicación para que el niño detectara Claro. que los demás no. Si hubiera sido chévere que mostraran, el niño es especial también y por Sí. eso conecta con ella. Así Claro. como ella conectó con el hombre lobo porque los dos eran solitarios, porque los dos eran, cierto, ella encontró a alguien como ella. Y la niña se sentía un bicho raro, y si el chico también es de alguna manera, a su propia manera, un bicho raro, entonces hay una conexión ahí. Sí, Sí, sí. hubiera sido chévere. Una buena idea, sí. Bueno, yo quiero que ya empecemos a despedirnos en este episodio. Me parece que fue una película muy interesante, me gustó muchísimo lo que discutimos, lo que vimos en esta película. Lo que les decía, esta toma de ella entre las cortinas me encantó, me pareció una composición lindísima. Y bueno, este ha sido el episodio número 14, esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Personalmente les quiero contar una cosa con el permiso de mis compañeros, si me lo permiten, porque Adelante. este es un lugar donde yo quiero que celebremos los éxitos que vamos teniendo. Hace 2 semanas les conté que iba a darles una sorpresa y bueno, los que me siguieron en redes pudieron ver que hicimos el lanzamiento de mi primer libro publicado, está en Amazon. Se llama Historias desde el olvido, los invito a que lo busquen.
Es un libro A que lo lean. A que lo lean y que lo escuchen, porque es una antología Está buenísimo. cantada y contada. Ya Carlos y Olga tuvieron la oportunidad, Dani también. Y bueno, quisiera muchas más personas leyéndolo con nosotros y que nos dejen sus comentarios. Y bueno, les agradezco mucho también a todas las personas que se han manifestado y con sus mensajes sobre esto. Muchas gracias, de verdad que un libro es como un hijo. Entonces, que nos digan sobre nuestros escritos es algo muy especial, así como cuando nos comentan sobre nuestro podcast. Y los invitamos entonces al próximo episodio, donde vamos a volver a Hollywood. Vamos a ver una película que ha sido un requete éxito de los últimos años, que yo tengo que confesar que no la he visto. Se llama Interestelar. Me imagino que ya todos han escuchado de ella, probablemente ya todos la vieron y yo soy el último, la única persona en la Tierra que falta. Ah, bueno, yo tampoco. Faltamos 3 en la Tierra, entonces vamos bien. Bueno, entonces los invitamos a ver nuestro próximo episodio, el episodio número 15 de Interestelar, y los invitamos a seguirnos en redes. Empecemos hoy con Ani. Bueno, las mías siguen siendo las mismas: Facebook, Ana Isabel Miranda Chavarría, Instagram, Aranía28. Bueno, Olga. Olga Chavarría Escritora en Instagram, mi fanpage de Facebook también es Olga Chavarría Escritora, en TikTok también estoy como Olga Chavarría Escritora y mi sitio web olgachavarría.com. Ok, Carlos. Bueno, yo estoy como Cabarsal, estoy en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, Instagram y por supuesto mi sitio cabarsal.com. Bueno, y a mí, Rafael Miranda, me encuentran en Facebook como Rafael Miranda Escritor o facebook.com/Miranda Historias. Ahora también me pueden encontrar en Amazon como autor, Rafael Miranda. También me pueden encontrar en Instagram como Raf Miranda Mus. Y a nuestro podcast los invitamos a que nos sigan en YouTube. Somos Historias al Diván. En nuestra página www.historiasaldiván.com. Nos pueden seguir en su servicio de podcast favorito como Historias al Diván. Nos encuentran en Facebook como historias.al.diván. Nos pueden escribir al correo historiasdivan@gmail.com o a nuestro Instagram historias.diván. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Los Oigan, esperamos en la próxima. También pueden encontrar a Rafa en Amazon, ya es autor. Ah, sí, acuérdense también de eso. Y él acaba de decir que ya tiene su página. No, es que es una estrategia, eso es la meta estrategia de repetirlo. ¿Se lo repito? Todo fue fríamente calculado. Oigan, Sí. pueden encontrar a Rafa como autor en Amazon, ¿eh? Ah, sí, también muy importante recordar ese punto. Bueno, y esto ha sido el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.